Hola, buenas tardes, soy Lauracita y esto es Más de un Millón de Historias y hoy vamos a descubrir todos los mitos del registro civil. Yo sé qué vas a decir, ¿cómo que los mitos del registro civil? ¡Ay! Hay tantas historias y tanta locura en el mundo que bueno, yo creo que esto te va a servir para que tengas mucha información. El día de hoy tenemos a nuestra invitada, Miriam. Miriam, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿tú a qué te dedicas? Hola Laura, ¿cómo estás? Aquí todo perfecto, muy bien. Me da mucho gusto poder estar contigo esta tarde. Bueno, mi nombre es Miriam Lisbeth Huerta Rosas. Soy licenciada en Derecho, maestra en Derecho Laboral y pues vamos a hablar un poquito de registro civil. Sí, es que hay muchísimos mitos y te quiero decir el primero porque además ese es como el más común. ¿Es verdad que no puedes registrar a tus hijos con nombres locos? Así es. No podemos registrar a nuestros hijos o a un menor de edad con nombres que puedan causar morbo, risa, mofa, bullying, Ah, todo claro. lo que pueda poner en riesgo como la salud emocional del menor, ¿no? Empezando por su nombre, pues desde ahí empieza el origen de muchas otras cosas. Por supuesto, porque además es el que vas a cargar el resto de tu vida. Y, sí, y luego el problema no solo es el nombre, la combinación. La Ay, te voy a conjugación de contar los una, nombres. oye, una que nos van a censurar. Ah, no, no creo que me censuren. Había una niña donde yo trabajaba, yo daba clase en una escuela, y entonces a la salida llamaban a los niños por el micrófono. Y había una niña que todos los días, decía la persona, ¿no? Alma María, ya llegó tu papá. Sí. ¿Por qué no lo oye? O sea, ¿por qué no lo oye? ¿Por qué no lo oyó cuando le puso el nombre? Así es, mira, como juez de registro civil, tienes la obligación y el derecho de informar al usuario de lo que no puede hacer, ¿no? Y de hacerle sugerencias sobre. No es que querramos nosotros imponer un nombre, no es así. Es más bien hacer la sugerencia para evitarle problemas posteriores a ese niño en el caminar de su vida, ¿no? Ay, Entonces, sí. hay que cuidar la conjugación de los nombres y los apellidos también. A mí me tocó en alguna ocasión, en algún trabajo, una compañera que se llama Blanca Nieves, tal cual, ¿no? O sea, te estoy hablando de una persona que actualmente tiene alrededor de 48 años. Quiero yo pensar que en ese entonces no había esta regulación que tenemos hoy en día. Seguro no. Seguro. ¿No? Entonces, Ay, imagínate cargar toda tu vida con ese nombre, ¿no? O sea, digo, está Blanca bonito Nieves. para la historia o para el cuento, pero llevarlo ya a tu vida diaria es un tanto problemático. Sí, claro. Yo también tenía un compañero en la escuela que se llamaba Tony. No Antonio, Tony. Tony. Y yo Uh decía, -huh. va a ser no sé, el secretario de Estado, Tony. Uh O -huh. va a ser el abogado Tony, ¿no? O va a ser el contador Tony. Sí, papás, o sea, sí, o sea, yo entiendo que digas, es que no quiero que le digan Antonio, ni Toño, quiero que le digan Tony. Sí, pero también luego estos nombres como infantilizados, ¿sabes? ¿No? Así es. Titi, ¿no? Y Nimi, Nini, o sea, y todos estos finales que son de niños, estos niños se van a convertir en adultos Uh -huh. y van a tener que andar con ese nombre por toda la vida. Así es. Sí, Está sí, súper bien entonces entonces. sí, sí, no es un mito, es una realidad que se tiene que cuidar los nombres. Igual a la hora de hacer el registro, se solicita que si no es un nombre común, nos tienen que llevar el libro o la fuente de donde sacaron ese nombre. Ajá, Venga. para que nosotros podamos comprobarlo en sistema y consultar Google y todos los medios que ponen a nuestra disposición para poder corroborar que es un buen nombre para el menor. Claro, que sea apropiado. Y como dices, también la combinación de los apellidos. También tuve una compañera en la universidad que se llamaba Marilyn Monroy. Ujú. Nos daba muchísima Sí. risa. Sí, 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 sí. Y fíjate, o sea, a pesar de todos los medios que tenemos y toda la información, siguen llegando papás con la intención de registrar a sus hijos con nombres raros. Entonces, cuando no es que se les niegue el servicio, porque jamás va a ser algo que se les niegue, simplemente se les hace la sugerencia y se les hace de su conocimiento que no pueden poner ciertos nombres. Hasta el día de hoy la gente se sigue molestando
creen claro. que es un asunto de los oficiales de registro civil, cuando no es así. La ley así lo señala y hay reglamentos y hay cosas que se tienen que cumplir. Oye, otra pregunta, que también es otro mito. ¿Los nombres no tienen ortografía? ¿Te refieres a la acentuación, por ejemplo? No, por ejemplo, si yo le pongo a mi hijo Kevin con Q y B grande. Ah, ok. Bueno, lo que se hace en este caso es que se consulte en el sistema. Me refiero, hay un sistema donde nosotros vaciamos o el oficial de registro civil vacía la información y en ese nos aparece si ya hay cierto número de Kevin con K y con B registrados. Si es así, pues ya se vuelve un nombre común y se Ok. toma así. Pero para eso también se solicita el que la fuente, ¿sabes? O sea, nos guiamos con la fuente, porque las faltas de ortografía, o puede ser que para nosotros sea una falta de ortografía y resulta que no lo es porque así está, ¿no? Así es el nombre. Para eso es la fuente que se le solicita a la hora del registro. Sí, porque te digo, o sea, yo sí he visto nombres, no sé, Brian, ¿no? Brian, creo que es uno de Ajá, los más comunes que lo escribe la gente como se le pega la gana. así O, es. y bueno, y también, ¿y qué pasa con estos nombres tan tradicionales mexicanos que ya no se usan, pero son no agradables, ¿no? Por ejemplo, Angustias, Dolores, María de la Misericordia. ¿Esos nombres son, o sea, son aceptados o no son aceptados? Sí, pero volvemos a lo mismo. Siempre se le hace la sugerencia al usuario. Afortunadamente, ya ese tipo de nombres sí se han dejado de usar. Desafortunadamente, se empiezan a usar nombres extranjeros que a veces ni siquiera se saben escribir ni pronunciar. Así es. Ujú. Y también se les hace la sugerencia de, oye, bueno, estamos en este país, se pronuncia así, o le va a causar problema a tu hijo en la escuela, la escritura, la pronunciación, a la hora de empezar a tener documentos oficiales, va a empezar el problema. Entonces, facilitémosle las cosas a nuestros hijos y te sugiero que busques otro nombre o que busques más opciones, ¿no? Claro, claro, claro. Yo tengo dos hijas, ¿no? Y mi hija, las dos, ¿eh? Las dos tuvieron una bronca con los apellidos y con los nombres. La grande se llama Michelle y la familia del papá se le hizo, y yo también, ¿eh? Yo tenía 21 años, que esa es mi justificación. Antes del siguiente comentario. Se les hizo que no querían que le dijeran Michelle, ¿no? Entonces Ajá. se puso Michelle con ese. Uy, mi hija, hasta el día de hoy me sigue reclamando. Lo siento, era ingenua y pensé que era una buena idea ponerle Michelle con ese para que no le dijeran Michelle, ¿no? Ajá, Ese con la primera. Y con la sí. segunda, sus dos apellidos son complicados, ¿no? Entonces, estuvimos buscando nombres, ella nació en Francia, entonces había que buscar un nombre que pudiera pronunciar su papá, que yo pudiera pronunciar, que la gente pudiera pronunciar, ¿no? Porque yo decía, yo le quería poner Isabel. Yo soy una mujer simple, Isabel. Pero no, que no sé qué, un hombre mexicano. Y yo, pues Isabel, no es mexicano, es español. Bueno, ¿no? Y dije, le digo, pues ni modo que le pongamos, no sé, Huitzilopochtli, ¿no? Ni siquiera sé si está bien dicho. No, pues entonces pasamos por 1000 nombres, 1000, de verdad, 1000, fue horrible. Por nombres bretones, porque es de Bretaña, por nombres franceses, por nombres mexicanos, por nombres tradicionales, por nombres, o sea, fue espantoso. Y un día, no sé por qué, me acordé de Friends, ¿te acuerdas de Friends? Que tienen Ajá. una bebita y se llamaba Emma. Y yo, es perfecto. En todos los idiomas es Emma, todo el mundo puede pronunciar Emma, es perfecto. Entonces, se llama Emma. Ahí el problema con Emma sería que si lleva doble M o una sola M, Doble, ¿no? doble. Ajá, Ay, porque pero es todo un empieza problema, ¿eh? El eso. apellido. El primer apellido es se escribe Pouliken y se Ajá, pronuncia Pulicán. sí. Y yo soy cita, ¿no? O sea, vas a tener que dar Sí. explicaciones Pobre toda tu niña. vida. Sí, la verdad es que sí, o sea, le hubiéramos puesto O. ¡Ah! Sí, es que es eso, el cuidar todos esos detalles, pero como dices tú, ¿no? A veces somos papás tan jóvenes que no vemos más allá de, o no nos Sí, informan, o no nos comparten sus experiencias. Entonces, son muchos factores los que nos lleva
a mal elegir o elegir bien un nombre. Claro, y luego también es que existe toda esta presión social. Si tú le pusieras el nombre que se te pega la gana, las cosas serían así de fáciles, buenas o malas, ¿eh? Pero todo el mundo opina. O sea, creo que no puedes poner el nombre a un hijo sin que todo el mundo opine. Es que debería de llamarse como el abuelo, como la abuela, como el tío, como el primo, como yo, como tu mamá, o sea, ¿no? Y entonces hay toda una serie de presión que además luego termina con nombres combinados, ¿no? Yo soy Laura Karina. Ajá. Karina. ¿Tú también eres Miriam? Lisbeth. Miriam Lisbeth. Podríamos tener nuestra telenovela, Miriam. Sí, claro. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Y también sabes otra cosa que encontré mucho en registro civil, el que aún hay gente que quiere ponerle 3 o 4 nombres. Como Tres si o no fuera cuatro complicado con nombres, uno. exacto. Entonces, ahí también se les hace la sugerencia, ¿no? Bueno, son demasiados nombres, a la hora de su CURP, el sistema no me lo va a aceptar, a la hora de inscribirlo, entonces les tienes que plantear toda la problemática que va a existir. ¿Por qué es eso? Es la problemática a futuro. Claro, Entonces, claro, sí, y claro. todavía hay gente que le gusta esa práctica de varios nombres, ¿no? Porque es el nombre de la mamá, de la abuelita, de la suegra, de la bisabuelita, el mío. Entonces, quiero ponerle 4 nombres y también es complicado. Oye, ¿y qué pasa con estos apellidos compuestos? Siempre he tenido la duda, ¿cómo se componen? O sea, si, no sé, nadie es, tengo una prima que es Portillo, ¿qué? Gómez Gamboa, creo. Gómez Gamboa y Portillo, ¿no? Entonces Gómez Gamboa son los que Ajá. combinaron, o Portillo, no me acuerdo cuál de los dos. El caso es que uno de los dos es combinado. ¿Cómo llegas ahí cuando seguramente estuvieron individuales? Hay que hacer No, algún más bien procedimiento. esos Ujú. apellidos compuestos ya vienen desde Desde, muy atrás, ¿no? O sea, por ejemplo, un apellido compuesto sería de Dios. ok. Es un solo apellido, de León. Ajá. O sea, ese apellido ya era así desde sus inicios, desde Pero cuando son muy, dos muy atrás. apellidos, lo que te decía, por ejemplo, no sé, tenía una compañera en la primaria, todavía me acuerdo de su nombre, ¿eh? No me acuerdo de ella, pero de su nombre nunca se me va a olvidar. Se llamaba Verónica, que es un nombre de este tamaño, Patricia, que es un nombre de este tamaño, Álvarez de la Cuadra, entre ambas Parece, aguas, Álvarez de la Cuadra. O sea, su nombre no cabía en el certificado. ajá, Todavía le pusieron dos nombres largos. O sea, le pudieron ajá, haber puesto Ana, ándale, para que fuera ¿no? Como yo, más Emma, corto. o sea, no hay pierde. Pero le pusieron Verónica Patricia, entre ambas aguas, primer apellido, Álvarez de la Cuadra. Ajá, que parecen como 3 apellidos, ¿no? Sí, 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 Ajá. o cuatro. Ujú. Sí, es que eso es lo que te digo, ya vienen de tiempo muy atrás, o sea, del abuelo, del abuelo, del abuelo. Entonces, pues se tiene que respetar el apellido, no lo vas a cambiar, porque así viene, ¿entiendes? Oye, O sea, ¿podrías hacer en esta época apellidos compuestos? no, ya no existen, o sea, los que ya están, ya están. O sea, el de ya no. De hecho, por ejemplo, antes en las actas de matrimonio te ponían de, por ejemplo, mi esposo, de López, ¿no? O sea, mi esposo es López, yo sería Miriam de López, por ejemplo. Ya hoy en día no existe el de. Quizás Mm, desde ahí podría venir el problema, cuando en el acta sí. le ponían de López. Entonces, a lo mejor mi hijo sería Alejandro, este, López de López, en vez de ser López Huerta. Claro, 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 entiendo. Ajá. Oye, ¿qué pasa si cuando te registran hay un error y ya pasaron años y nadie se había dado cuenta? ¿Esto se puede corregir? Ok, sí. Mira, en las actas anteriores, o sea, de la mía hacia atrás, o bueno, todavía más jóvenes quizás, había errores, muchísimos errores, que te ponían mal una letra, el nombre del papá, del abuelo, muchísimos errores. Hoy en día el sistema es muy moderno, entonces hacemos el registro de datos, la captura, guardamos todo y llega un momento en ese paso de captura
que ya no te deje el sistema seguir y te dice, tienes un error en tal lugar, ¿no? Entonces, cuando estás haciendo el registro, es el momento de corregir. Tú haces la corrección, imprimes algo que se llama vista previa, que es Ok. una hoja como en sucio para poderle hacer correcciones, una simulación de acta, se la doy al usuario y le digo, a ver, aquí está, así va a quedar tu acta. Revísala, por favor, y revisa que todos los datos sean correctos. La revisan, me dicen sí, ok, el usuario firma de que está de acuerdo con que esos datos son correctos, me la entrega y entonces yo le puedo ordenar al sistema que me grabe esa acta de nacimiento o de matrimonio, de defunción, cualquier acta. Una vez que ya la revisó el sistema, ya la revisó el usuario, ya imprimo y así se queda en libros y es el acta que se te da. Aún así, se pueden cometer errores, ¿no? Puedo poner una S en vez de una C, una V en lugar de una B, porque pues estamos trabajando humanos, ¿no? Y de Ah, pronto claro. tratamos de Oye, hay no gente tener que además errores. no sabe escribir su nombre. O sea, es de verdad. O sea, Exacto. por ejemplo, todos los Vázquez que unos son con S y otros Y otros son con con Z. Z, ¿no? Ujú. Conocí una persona que me contó que la mitad de su familia eran Aguilar y la otra mitad era Aguiar, porque Ujú. nadie se fijó que no estaba la L. Así es. Entonces, digo, son ese tipo de errores, ¿no? A lo mejor se nos puede ir una letra. Entonces, son errores que sigue habiendo, cada vez son menos, porque el sistema cada vez lo permite menos, pero bueno, pueden seguir existiendo. Mientras no sea una máquina la que haga todo, el error puede existir. No, Si y ya aún así. existe, exacto, si ya existe el error, sí hay manera de corregirlo. Sí, sí hay manera de corregirlo. Y pues ya se tiene que hacer una serie de pasos para que se pueda corregir y ya sería cuestión de el usuario el que tiene que hacer la corrección. Como oficial de registro civil lo puedes hacer en el momento en que lo estás haciendo. Ya recuerda que el usuario firma de que está correcto y tú procedes a lo que sigue. Entonces, posterior ya él tendría que hacer su trámite de corrección de Ajá, en actas. otro lugar, con otra persona, porque ya Tendría lo que había hacerlo en aprobado. registro, ajá, tendría que hacerlo en registro civil, pero sería en la dirección de registro civil. Ajá, el registro civil tiene varias oficialías por toda la República, en todo el estado. Entonces, por ejemplo, yo en donde estaba, ya que se tenían que hacer esas correcciones, los mandaba a la dirección general, que está en la calle de Juárez, en la colonia Centro Juárez 50, donde se hacía lo de pasaportes y ahora se hace CURP y todo eso, ahí, Estamos hablando de la ciudad de Querétaro, porque no de la toda la ciudad gente de nos está Querétaro. viendo en Querétaro, Así ¿no? es, Y hay sí. Juárez en todo el Sudamérica, Latinoamérica, Sí, tenemos una calle en Juárez. Juárez, centro de Bueno, no sé Querétaro, si toda, pero sí, sí del hay nombres que municipio se de repiten en Querétaro. todos, pero, ajá, municipio de Querétaro, sí hay calles que se repiten en nombres, ¿no? Igual y no, Sí, exageré con el Juárez, pero todo México tenemos varias calles en sí, todas sí, las sí, ciudades, sí, ¿no? Que se sí, sí, llamen sí. así. Sí, Sí, pero sería en la es que dirección general. está bien interesante eso, ¿no? Saber que si hay un error en tu acta, lo puedes cambiar. Así Otra es. cosa que creo que a la gente le pasa de repente, sobre todo en las actas, como tú dices, viejas, es que a Ujú. veces hay errores, no solamente en el nombre, también hay errores en fechas. Así es. Sí, sí, eso pasa mucho o me pasaba mucho con las personas ya más grandes, ¿no? Así como 60 y tantos, Sí. 70 y tantos, 80 y Pues es que tantos. todavía mi acta de nacimiento está a mano. Digo, ya ahorita ya no está a Ajá. mano, pero estuvo a mano. O sea, y ¿Sabes tenía qué yo fue lo copias que y pasó son ahí? diferentes. Dos cosas. Una es que llevaban al niño a registrar y no sabían ni en qué día, ni en qué hora, Sí, ni sabemos sí. en qué estado iba, No, ¿no? sí. Registrar. Primera. Sí. Segunda, eran manuscritos. En la oficialía donde yo estaba teníamos libros súper antiguos, muy, muy antiguos, donde a manuscrita, ¿no? Entonces, hay gente con una habilidad tremenda para leer eso. Habemos otros que más o menos le entendemos y hay otros que de plano Nada. no dominan ese tipo de letra.
¿Qué sucedió ahí? Todas esas actas que fueron hechas a mano, a manuscrito, se llevaron a un sistema, o sea, se vació la información. Entonces, imagínate, O sea, hubo si yo, humanos transcribiendo eso. sí, sí, Uf, si yo no conozco el manuscrito, aparte, pues cada quien hace su letra distinta, ¿verdad? sí, claro, claro. Pues de pronto yo no entendía lo mejor que decía aquí y pues en vez de decir 1964, yo entendía 1969 y Claro. entonces transcribía 1969. Ujú. Todas esas correcciones también se pueden hacer, se hacen en donde mismo y ahí sí ya les piden una serie de documentos para poder cerciorarse de que es verdad lo que están diciendo. Sí, yo creo que en Ujú. esta época hay muchísimas más maneras en las que no van a cometer estos errores, ¿no? El hospital te da tu papelito donde dice a Así qué hora es. nació, bla, bla, bla. Antes las personas tenían más hijitos en casa, ¿no? Entonces, y además no lo registraban inmediatamente. O sea, la gente luego lo registraba hasta un año después. Sí, exacto. O no iban los papás a registrar. A Es veces verdad. iba hasta el vecino, ¿no? A mí me tocó con mi abuela que me contó que uno de sus hermanos lo llevó a registrar la vecina, o sea, ni siquiera los papás, porque la mamá ya tenía muchos hijitos, como dices tú, entonces uno más llevar a registrar, o sea, te estoy hablando del hijo número 16 o 17. Oh, Dios. Entonces, llevar a registrar, pues ya era como complicado. Entonces, la vecina llevó al chamaquito a registrar y se daban muchas cosas que hoy en día, afortunadamente, ya no se pueden hacer, ¿no? Claro, claro, Ya no desde, se puede. desde la vecina le quiso poner otro nombre que nadie en la familia quería, ¿no? Por ejemplo. Tiene Ujú. cara de Roberto. Y Así entonces, es. ¿O sabes qué pasa mucho con esas actas antiguas? Que ponían J. Jesús, por ejemplo. Entonces, la gente asumía que ese niño se llamaba José, José, claro. O ¿no? Ma, ¿no? Asumía, Ma, o punto. Ma. María. Hoy en día sabemos que no. Esa persona se llama J. Jota, Jesús. claro. O sea, su nombre es J. ¿Ves? O sea, hoy Qué si le quieres poner José, locura, le tienes que sí. poner José completo. Ya sí. No, y luego cuánta gente solamente hacía el bautismo y Ujú. no los llevaba a registrar nunca. No, hasta que eran Así adultos es. y se veían en la necesidad de hacer algún trámite, porque también en la o sea, hace tiempo, hace muchísimo tiempo, tampoco las escuelas llevaban un gran registro de los niños. Sí, ¿no? No, hay mucha gente adulta, adultos mayores que tienen ese problema, sobre todo en las comunidades. Sí. Gente que jamás registraron, entonces hoy en día pues necesitan el registro. Afortunadamente hay un registro extemporáneo que pueden acudir a hacerlo. Entonces, pero imagínate cuántos años pasaron así. Y no, qué relajo. Sí, ahorita ya la verdad es que yo también, yo no me acuerdo qué trámite hicimos. Yo creo que la hija, te digo que nació la chiquita en Francia. Entonces, cuando regresamos a México, la llevamos a que la registraran como mexicana. Que yo hasta hace como, no sé, como 2 meses, me enteré que no tiene un acta de nacimiento. Tiene otro papel, que no me acuerdo cómo se llama. Ella sí sabe cómo se llama. Constancia de extranjería, creo. Así es. Sí, ¿verdad? Ajá, una extranjería. Y pero me acabo de enterar hace 2 meses y por pura casualidad, ¿eh? Estábamos en Plaza Candiles y ahí tienen un registro civil, o bueno, donde te dan las actas, no exactamente registro civil, Ajá. y vamos, y se me ocurrió preguntar, ay, pues una vez te sacamos unas actas por cualquier cosa, y cuando la pido, no es un acta, y yo, ¿entonces qué es? Y ya me enseñaron y yo, wow, no tenía la menor idea. ¿Eso es exactamente lo mismo que un acta de nacimiento o parecido a un acta de nacimiento? Mira, en ese tema sí no te puedo aportar mucho porque a mí cuando estuve en esa área no me tocó ninguna extranjería. Ok. Entonces,
no quiero darte información que desconozco y Ya, que claro. vaya yo a malinformar a alguien, ¿no? Entonces, en ese caso sí sería mejor acudir a una oficialía donde te puedan explicar exactamente qué se hace con la extranjería o cuál es el equivalente a. Sí, claro, claro, Ujú. eso haré, porque sí tiene CURP, ¿no? O sea, desde siempre tiene CURP. Sí, Eso asumí que era un acta de nacimiento. Oye, otra cosa que es interesante, un acta de nacimiento, yo sé, lo lógico es que tengas un acta de nacimiento porque te da una personalidad, porque dice que eres mexicano. ¿Tiene alguna ventaja tener el acta de nacimiento? ¿O pues una desventaja no tenerla? es que es tu identidad. O sea, ahí dice quién eres, cuándo naciste, Ay, a qué hora Miriam, ¿me ves con cara naciste, de qué? todo. Yo Pues sé, sí, ¿no? pero yo creo que Ahí está toda tu información. yo sé, pero te digo que no dudo que haya gente todavía en esta época que no esté registrando a sus hijos. Yo lo siento ya difícil, a lo mejor en las comunidades, tal vez sí, Súper, súper, súper lejos, ¿no? sí, Ajá. tal vez sí. Aquí en la ciudad, no, porque lo veo difícil por el tema de las escuelas, por ejemplo. Sí, sí, a fuerza. Sí, hasta para una guardería no podrías no tener acta de nacimiento. Ujú. Y O en las sea, ciudades yo de creo que hecho, no para que te sucede. den consulta, ¿no? En el seguro, Claro. para Sí, para que te empezar, ¿no? registren en el seguro, o sea, sí, claro, para Ajá. todo necesitas. A mí me pasaba mucho que llegaban ya con urgencia a hacer el registro porque se las pedían las actas para las vacunas. Oh, sí. Ujú. Entonces se volvió como un círculo donde muchas instituciones te piden el acta. Entonces es como una manera de forzar a la gente a hacer o sea, pronto, lo más rápido posible, su trámite. Ujú. Claro, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y como dices, ser lo que Sí, dice que eres quien dices que eres. exacto. Sí, Sí, es sí, la, sí, es la sí. única manera. ¿Qué Por eso te otros digo, a lo mejor en trámites? alguna comunidad lejana quizás pueda haber el caso, que sí creo que los haya, ¿no? Pero acá lo veo Sí, ¿verdad? difícil. Fue una exageración mía decir mucha gente. O sea, a lo mejor algunas personas no piensan. Sí, Después, oye, ¿qué tan tarde puede registrar a un niño? O sea, lo más normal es que la gente, yo, por ejemplo, he visto que ya en varios hospitales tienen un registro. Entonces ajá, puedes hacerlo directamente, ¿no? O sea, nace el bebé, baja el papá, hace el trámite y se acabó, ¿no? Que también he sí. escuchado algunas historias de terror de bajó el papá y le puso el nombre que se le pegaba la gana. Y luego ya se enoja la mamá y bueno. Pues sí, pero ya lo hizo, ¿no? Ya. Este, sí, es hasta antes de los 4 años. Después de ¡Oh! los Es un cuatro montón de años tiempo. ya es un registro extemporáneo. Ujú. Ok. Oye, ¿y cómo compruebas el nacimiento de alguien que lo registraron hasta los 4 años? Ah, ¿Es con su de buena fe? certificado de alumbramiento. El que te dan en el hospital, Ok. con ese. Sí, entonces ese certificado lo tienen que superguardar muy bien. Pero te digo, cada vez se da menos esa situación, porque afortunadamente el hospital es como el primer contacto inmediato donde las vacunas, la consulta, la revisión, entonces se los van exigiendo. Cada vez es menos esa problemática. Te digo que mi hija nació en Francia y nosotros teníamos como la duda de qué iba a pasar cuando viniéramos a México, no solo con el nombre, ¿no? Exótico, sino también con mi apellido, porque en Francia solamente llevan un apellido, ¿no? Y entonces nos Ujú. informamos antes de que naciera ella, por suerte, y nos dijeron que teníamos que mandar una carta al consulado mexicano. Ellos mandaban una carta de regreso al registro y decían, lleva dos apellidos. Y sin guión, porque en Francia es muy común que si le quieres poner más de un apellido, a que los puedes poner en el orden que quieras, ¿no? O sea, los puedes poner así, así, chocho, Ujú. y normalmente llevan un guión. En nuestro caso se pidió específicamente, el gobierno de México pidió que no se pusiera un guión y que eran dos apellidos separados, ¿no? ¿En México se pueden invertir los apellidos? Sí, en cuestión de, ya es que estuvo muy sonado que ahora la mamá quería que el apellido fuera primero el de ella, ¿no? Antes que el del papá. Sí, sí se puede hacer, sí hay personas que ya lo han hecho, pero lo han hecho mediante un amparo.
Ah, ok. Ujú. Hasta donde yo me quedé, que estuve en registro civil, tenía que ser así. Ok, no puedes, o sea, no puedes llegar a registrar y decir, los quiero al revés. Tienes que registrarlo normal y luego hacer tu amparo. ¿O no? Ajá. Sí, ¿sí, Puedes no? ir primero como a Amparar. ampararte Ah, ok, ok, ok. y enseguida mandan la orden judicial al oficial para que ejecute como lo designa el juez. Fíjate que muchas veces pensé en eso de los apellidos al revés, hasta que vi un TikTok que me mató el alma. Pues tu apellido tampoco es tu apellido, también es el de tu papá. Y es el Exacto. de su papá, y es el de su papá, y es el de su papá. Y siempre Así va a que ser así. sí, sí, realmente eso es una ilusión que es tu apellido. Es solo una ilusión. Sí, sí, pues sí, ni modo. Pues sí, Ya sé, sí. digo que tampoco, creo que tampoco es, depende del apellido, ¿no? Nosotros lo pensamos mucho porque somos una familia muy pequeñita y todas las citas son mujeres. Tenemos Ok. solamente un primo y solamente tuvo un hijo, pero de toda la familia, que no somos muchos, a lo mejor somos 30, 50, ¿no? No sé, somos muy poquitos. Entonces sí lo pensamos muchas veces de, híjole, se va a perder, pero de todas maneras se iba a perder con la siguiente, ¿no? O sea, si mis hijas hubieran sido cita primero, se iban a casar, iban a tener hijos y de todas maneras el apellido se hubiera tenido que perder, a no ser que también hicieran eso. Pero sí es bastante complicado, ¿no? Bastante, bastante complicado. Y pues hay apellidos que pues van a tender a desaparecer, ¿no? Hay apellidos que hay 420,000 personas, entonces eso nos tiene que preocupar, pero por eso te preguntaba de los apellidos compuestos, ¿no? Para que a la mejor que tú le puedas poner a tu hijo, o sea, yo soy Cita, ¿no? Mi marido es Falcón. Y si tuviéramos hijos, a estas alturas, si tuviéramos hijos, que pudiera ser Falconcita, no. Cita Falcón, sí, te digo, oh, luego la Ajá. combinación es genial, ¿no? Pero pues no se pueden hacer apellidos compuestos. No, o Ni sea, siquiera, ya están ajá, así. Ni siquiera ya podrías están. apelar para que eso sucediera. Pues te digo, a lo mejor mediante el amparo, ¿no? Ok. Nada más que ahí ya es otra cuestión, es otro asunto. Sí, ya Entonces, sé. a lo mejor ahí en tu caso, por ejemplo, te convendría hacerlo para que primero vaya cita Falcón, para que no sea Falconcita. Ahí sí, a lo mejor ahí sí. Ya sé, porque sí, ¿no? O sea, yo alguna vez pensé, sí, imagínate, cualquier, o sea, cita es chiquito, ¿no? Entonces, cualquier cosa que vaya junto con cita, sí es un rollo. Mi hija grande es Garciacita. Hubiera sido Sí, bueno que fuera Cita García. sí, mira, mis hermanos son bustos rosas, imagínate, ¿no? Ya O sé. sea, mis hermanos sufrieron de bullying, primaria, secundaria y no sé si de la prepa, Oh, sí, a fuerza, y en la universidad y en el trabajo, claro. Claro, ¿no? O claro, porque sea, además la gente es fea. Hay una vez vamos al banco, mi hermana y yo, y nos dicen, pasen con el licenciado Cachón. Y las dos, al mismo tiempo. sí, 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 sí. es que cosas que Sí, son inevitables. es todo un tema eso de los nombres, de verdad que sí. Yo Sí. sé, yo sé, yo sé, yo sé, porque además la gente, te digo, no, luego no escucha la rima, ¿no? O no Ujú. escucha que juntos no van, ¿no? O Sí, sea, que es no el nombre combinan, ¿no? que no combinan, claro, claro, claro. Estos nombres súper fuertes, enormes, ¿no? Emiliano, no sé, Jeremías, son nombres muy fuertes para una cosita de este tamaño. Y luego Sí, mételos en todos los papeles. O sea, sí tienes que pensar tanto que el niño va a crecer, como también que luego son nombres muy fuertes con los que nunca se va a identificar, así es. ¿no? Porque O le ponen, nombres que ya eres adulto y como que no combinan, ¿no? O sea, como que el nombre es sí, muy infantil para la persona. sí, o te digo, o al contrario, ¿no? O sea, te le pones Emiliano Jeremías y toda la vida le dices, no sé, Emi. Y va a Ujú. crecer sin identificarse con ninguno de los dos nombres, porque le pusiste nombres así, ¿no?
Sí, tenemos aquí una amiga de mi hija que tiene un hombrecito que es así diminutivo y siempre le digo, "¡Ah! ¿La diputada? Sí, Va a crecer y va a ser la diputada y todo el mundo va a decir, ah, pues sí, es que así se llama. Tiene un nombre sí. diminutivo y nos da muchísima risa. Siempre le digo, la O diputada. sabes, otra cosa que yo me llegué a encontrar fue que se llamaba, no sé, Emma Guadalupe, pero toda su vida a esa señora la conocieron como Mari. Oye, sí, Ajá, ¿no? Eso es muy común en la sí. gente mayor. Ujú. Entonces, se moría Emma Guadalupe y me venían a decir, es que es Mari, o sea, ella se llamaba Mari. Y pues tienes que hacer toda la búsqueda en sistema y el acta de nacimiento y el acta de matrimonio y entonces ver y o sea, todo su papeleo, porque en algunas cosas se llamaba Emma Guadalupe y en Y en otras, como otras ella más. creció creyendo que se llamaba María, en otros está como María. Y es todo un show, ¿no? Entonces, eso se daba con la gente mayor, de Sí, sí, que sí no les conocí decían su gente. nombre. Sí, sí, sí que es algo muy loco, ¿no? O sea, ¿para qué eliges un nombre que nunca vas a utilizar? Ujú, Y sí, yo sí. también conocí, la mamá de mi primer esposo se llamaba Carlota y le decían Pati. Ujú, sí, es una práctica muy común. Sí, no tiene nada que ver. Y obviamente todo el mundo la conocía como la señora Pati. Y después, pues ahí en todos sus papeles tenía Carlota, porque se llamaba Carlota. Así es. Sí. Sí, eso, sí, sí, la verdad es que luego la gente hace cosas muy raras con los nombres, ¿no? O sea, si Ujú, pensábamos que era raro que les pusieran diminutivos, está peor que les pongan un nombre que nunca en la vida van a utilizar, ¿no? van Y a que usar. nadie en la familia va a utilizar, tampoco. Sí, porque así crecen con el otro nombre, ¿no? Los vecinos, los amigos, hasta que se muere la persona, se enteran cómo se llamaba realmente. Oye, ¿y te puedes cambiar el nombre? O sea, yo me llamo, te digo, Laura Karina. Karina Ajá. no me va, ¿no? Nadie me dice Karina, no me identifico con el nombre. Hay gente que sí me dice y yo, uy, ay, sí, uy, ¿me lo podría quitar? Sí se puede cambiar el nombre mediante juicio Ujú. y siempre y cuando ese nombre cause mofa, Sufrimiento y burla, dolor. bullying, sufrimiento y dolor. O O en sea, mi caso, que en mi caso, realmente te cause un problema severo. O sea, Karina no te lo va a causar, simplemente es porque no te gusta. Pero la justificante sería esa, ¿no? no, fíjate que mis malvadas hermanas son mucho más grandes que yo y entonces eran las más bullies del mundo y me decían que Karina era nombre de exótica. Por eso no me gusta. Toda la vida crecí con Karina en la pista número 5. Sí me Fíjate, causa dolor en el alma. en la comunidad donde yo estaba como oficial, había un señor que se llama, bueno, yo creo que aún se llama, esperemos que sí, se llama Amor, Amo. así, tal cual, Amor. Otro Mm. pomposo, ¿Cómo? existe el nombre, pomposo, Bueno, pomposo si y quieres hay no era pompónimo. amor pomposo. ¡Ah! O Imagínate. sea, son tres diferentes. Ellos, yo creo que sí ameritaban quizás, si hubiesen querido, poder cambiar Cambiarse su el nombre. nombre. Es que hay nombres bien raros que ya no se usan afortunadamente. Salvaje, primitivo. Bueno, no sé si salvajes es, creo que me sonó demasiado fuerte, pero primitivo sí existe. Anif de la Red, Ujú. sí existen. Hay un chiste, ¿no? En el que sale una credencial, no sé si para votar, que dice, el hubiera, le pusieron a la mujer el hubiera. Él hubiera, sí, sí, No, sí, y la sí. gente también hace cada cosa loca. En México creo que somos un poquito más medidos, ¿no? En Estados Unidos les ponen nombres de artistas, ¿no? Pero el nombre completo, o sea, Brad Pitt Johnson. Brad Pitt se llama, ¿no? O en Venezuela también es muy común que hagan mezclas del nombre de Ujú. la mamá con el nombre del papá y le agregan un ni. Se Fíjate que llama a mí me pasó Suminami. con un registro, un señor quería ponerle a su hija Jan, Jan. Y-A-N, Jan.
creo que no, no estoy equivocada. Bueno, desde que me lo llevo dije, no, no, o sea, no, no, esto no es posible. Le pedí que me llevara de dónde había obtenido el nombre, como se lo solicitamos a la mayoría que llevan nombres extraños o raros o diferentes. Y efectivamente me llevó el significado del nombre y era una moneda china. O sea, tal cual el significado era moneda china. Ah, entonces era yen. Ah, ok. Es que estaba como, no sé cómo, si se pronuncia Yen o Yang, pero decía Yang, ¿no? Él quería que la niña se llamara Yang. Entonces le digo, no se puede porque es una moneda, o sea, es Claro, un objeto. Yo no le puedo poner a un menor el nombre de un objeto, porque claro. aparte la descripción decía, objeto redondo, moneda de tal país, ¿no? Entonces, pues tuve que hablar con el papá porque el papá era el que estaba muy renuente y quería a fuerzas ese nombre. Pues ya me llevó un buen rato hablar con él en la oficina, explicarle, mostrarle, decirle, enseñarle por todos los medios, para que no registrara a la menor con ese nombre, porque bueno, aparte yo no podía hacer el registro con ese nombre. No era que se le negara porque jamás el nombre es un derecho humano, entonces jamás se le va a poder negar ni el servicio ni el nombre. Pero sí con todo el derecho de decirle, señor, esto no es posible, no se puede llevar a cabo, no se va a hacer, vaya y busque otro nombre, elija otro nombre y con todo gusto. El señor seguía necio, quería ponerle Jean Brigitte a la niña, pues no, no había manera. Entonces, bueno, después Wow. de un buen rato, pues ya se le decidieron ellos otro nombre para la menor. ¿Que no tenía que ver ninguno de los dos? No, O sea, fue otro nombre X. no, fue otro nombre. Ah, Ujú. pero normal. Eh, el primero era, creo que María, y el segundo Abril. Ah, ok. ¿No? Más o menos. Más o menos, pero sí, es que sí hay nombres que te digo que le voy a poner a un hijo, a mi hija Pandemia Covidia, ¿no? Ya ves que muchísima gente tuvo hijos, yo no, ¿eh? Tuvo hijos En durante la pandemia. pandemia, entonces puede ser Pandemia Covidia. Sí, Sí, no, sí, la sí, gente sí. se Fíjate toda que clase sí, de ¿eh? nombres. Hubo incremento en los registros y en los divorcios. Ay, claro. Pues es que Sí, no, la no es lo pandemia estuvo buena. mismo. O sea, a lo mejor al marido lo veían 2 horas al día o a la mujer, ¿no? Y luego, o los fines de semana nada más. Y de repente aviéntate convivencia 24/7 Sí, incrementaron los divorcios y los bebés. y los bebés. Claro, porque es Sí. lo mismo, ¿no? Hacia los dos lados. O sea, por una parte puedes descubrir que no te cae tan bien y por otra que te cae mucho mejor. Que te tenías que entretener. Además también esa, porque pues, no había nada más que hacer. Sí, sí, los matrimonios redujeron por obvias razones, pues porque no podía haber Fiesta. gente, no había fiestas. Sí, celebrábamos matrimonios, pero pues no se podían hacer a domicilio, tenían que ser en la oficialía, únicamente los novios y los testigos, no podía haber Ah. más gente. Entonces, y luego con su cubrebocas, bueno, Y mejor te todo eso esperas, ¿no? hizo. Ujú. Todo eso hizo que redujeran los matrimonios, aumentaran los nacimientos y los divorcios. Ya sé, Sí, sí, decían que quien había pasado la cuarentena sin bebé, sin una air fryer y sin separarse, eran así, wow, la minoría, o sea, la gran minoría, porque además también se pusieron muy de moda estas freidoras de aire. sí, Entonces, sí, sí. eran las tres condiciones. Sobreviviste la cuarentena sin haber pasado por estas Ajá, tres. No, pues yo, sí. el air fryer fue lo único. Ni bebé, ni divorcio. Solamente air fryer. Sí. Oye, y me imagino que también debe de haber este tipo de... Ay, vi algo, eso es lo que quería, ya se me estaba yendo el avión. Vi ayer un video y dije, si sucederá así,
Vi un video de una chica o bueno, una pareja que llegan al registro civil, le pregunta el oficial, Ah, ya sé cuál video. ¿sí? El de, ¿te quieres casar? ¿Vienes por tu voluntad? ¿Ese? ¿Vienes por tu Sí, voluntad? Y el tipo, sí, ¿no? Y ella, no, y que no los casan. ¿Eso es verdad? sí. Y como oficial estás en la obligación de suspenderlo. Dios mío, por chistosita. Fíjate que, no sé, yo se lo atribuyo a los nervios, Laura. Se lo atribuyo a los nervios. Porque a mí me pasaba, a mí me fascinaba realizar matrimonios. O sea, híjole, a mí cuando me dijeron, vas a tener o tienes el nombramiento de, yo lo primero que pensé fue en, sí, yo quiero ¿Qué hacer matrimonios, ¿no? Qué emoción, yo quiero casar gente. Como abogado me gusta divorciarlos, pero como oficial me gustaba casarlos, ¿no? Ok. Y yo se lo atribuyo a los nervios, Laura, porque sí iban parejas, cuando yo realizaba los matrimonios, parejas muy nerviosos, Mm. entre el que se agarraba risa y risa y no podía, ya sabes, el ataque de risa de nervios, la clásica sentimental que llora y llora y llora, hombre y mujer, eh, otros que dices, bueno, sí se querían casar o los trajeron a fuerzas o Ajá. cómo, y otros que sí quieren tomar el acto como un rato de cotorreo, ¿no? Porque frecuentemente sus testigos son sus Ah, amigos claro, más están allegados. en la Ajá, fiesta entonces todavía. están Y con ajá, la ya empezaron ahí la euforia, fiesta. con la risa, y no entienden que es un acto solemne, ujú, y que es un acto con mucho peso ante la ley y ante la sociedad, y que Sí. estás enfrente de una autoridad. Es como si vas a que te hagan un juicio, no sé, a lo mejor cometiste un homicidio y estás ante el juez y tú risa y risa, ¿no? Ay, sí, qué padre. Estás ante una autoridad y de ahí dependen muchas cosas, de la toma de decisión de esa autoridad. Entonces el matrimonio es lo mismo y suele pasar, y sí, a todos yo creo en algún momento nos ha pasado que tenemos que llamarles la atención y decir, a ver, estamos en un momento serio, solemne, donde tenemos que tomar las cosas en serio. Y si tú a mí me dices no, es no. O Mm. sea, yo te estoy preguntando, ¿aceptas a fulanito de tal, ta, 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 ta? Y tú me dices no, pues Pues para es mí un es no. un no, No, pero fue porque yo peor soy porque un... fue en el momento de vienes por tu voluntad. Ujú, Peor aún, ¿no? O sea, ¿cómo peor podrías aún. casar a esta persona? Exacto, o sea, tú a mí me estás diciendo, como autoridad, a mí me confiere, y así lo decimos, me confiere la ley para llevar a cabo esto, ¿no? O sea, imagínate el grado y el peso que tiene. Si tú me dices, vengo en contra de mi voluntad, a caramba, o sea, a lo mejor hasta te trajeron secuestrado Sí, a claro. casarte, ¿yo cómo voy a hacer esto? Entonces sí, sí se puede suspender en ese momento y decir, no, yo lo vi y dije, qué bueno que el oficial tomó esa decisión y lo paró. Pues sí, es que tienes toda la razón. Además, te digo, la pregunta era clave, ¿no? ¿Vienes por tu voluntad? No, pues no. ¿Y cómo vas a casar a alguien que no viene por su voluntad, que además es parte del protocolo, ¿no? O sea, no solamente es que vengas y te cases, hay un protocolo y hay una pregunta, ¿no? Es como cuando Exacto, vas a viajar al extranjero y te preguntan toda una serie de cosas, digo, unas cosas medio absurdas de repente, ¿no? ¿Viene usted a efectuar un acto de terrorismo? No creo que nadie diga sí, pero te preguntaron, pues, ¿no? Entonces tiene que ser importante. pero imagínate, si te dicen, vienes a cometer un acto de terrorismo y tú dices sí, o Sí, por sea, ¿tú crees que chistosito. te van a decir sí, pásale? O Claro que sea, te vas no. directo a Ay, donde te tienes que ir. ya sé, ya sé, ya sé. Directito a la cárcel por chistosito. Es lo mismo acá, ¿no? O sea, yo cómo te Claro. voy a decir, ah, sí, dijo que no, pero jijiji, jajaja, sigamos. No, 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 no. Entonces, desde ahí es muy importante. O sea, qué valor y qué peso le estamos dando al matrimonio. Claro. Si desde un principio estoy jugando, sí, por nervios o por lo que quieras, pero estoy jugando, ¿qué seriedad le doy a mi matrimonio?
Híjole, la gente se casa por tantos motivos. La verdad es Claro, que claro, mi marido es fotógrafo de bodas y me ha contado cada historia que dices, la gente se casa, creo que por la fiesta. por el vestido, por la fiesta, porque ya hay bebé de por medio, Sí, porque ya quedaron, porque las familias porque, ya se pusieron de acuerdo, porque ya dijiste que sí, ¿no? porque en Infonavit necesitas Ajá, el trámite, porque te vas a ir a ¿no? una beca y te dan más en la beca si Sí, están casados. Conozco un caso. sí, sí, o sea, hay muchas razones por las que la gente se casa. Sí. Creo que por amor han sido poquitos los que me tocaron en algún Y momento, por ¿no? la idea del matrimonio, ¿no? Porque la boda es solo un día. O que 6 meses que lo planificaste, pero es un momento nada más. El matrimonio es algo totalmente diferente que requiere muchísimas más cualidades de relación que solamente una Sí, fiesta. Oh, ya nos sí, tenemos que ir, se nos está acabando el tiempo y te digo que nos muy van a venir bien, aquí a contar. sí. Entonces, muchísimas gracias, Miriam, No de estuvo bien qué, Laura. interesante. Nada más con los puros nombres nos aventamos todo el programa. Así Oh, es, buenísimo. Muchas sí. gracias. No, Y esto gracias a se ti, va a Laura. cerrar en cualquier segundo. Dame un segundito porque ya me están haciendo bye. Muchas gracias. Esto fue más Adiós. de un millón de historias. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Bye.